muy buenas tardes para todos ustedes. Bienvenidos al Diplomado Identificación y Apropiación de Herramientas Pedagógicas de Intervención para el abordaje de problemáticas en el trabajo con los niños, niñas y adolescentes. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes, compañeros de OPAN, a Diego, que se encuentra en Italia, que nos está apoyado con todo el soporte técnico y toda la organización de la plataforma y los módulos de acuerdo a cada una de las sesiones de la plataforma. Diego, de verdad, muchísimas gracias y un abrazo gigante desde Colombia. Bueno, estimados compañeros, hoy damos inicio formal al diplomado, el cual contará con 6 sesiones en las que estarán personas especializadas de diferentes países en temas como prevención de consumo de sustancias psicoactivas, parentalidad positiva, violencias sexuales, derechos de los niños, normativa nacional, normativa internacional, mecanismos para resolver los conflictos desde la justicia restaurativa y nuevos enfoques de resiliencia. Nos acompañarán profesionales especializados de Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Perú, Milán y ese es el equipo de profesionales especializados que van a estar. También tendremos una evaluación de cierre de la actividad, que sería la 7ª sesión en la que vamos a participar todos nosotros. Bueno, entonces quiero darle la bienvenida a Nurielena Vargas Aguirre Vargas, licenciada en Pedagogía Reeducativa, especialista en farmacodependencia, con una amplia trayectoria en el trabajo con niños, niñas y adolescentes en consumo de sustancias psicoactivas. Nuri, bienvenida a este espacio. Hola, muy buenas tardes para todos y todas. Es un gusto poder estar acá en este espacio compartiendo con ustedes, con algunos nuevamente, con otros por primera vez, y un agradecimiento especial a Diana Chirley, a Diego, por este acompañamiento, por la invitación, y la idea es aprovechar al máximo este espacio. Es corto, sin embargo, de nuestro compromiso y responsabilidad depende lo efectivo y lo impactante que sea. Tanto hoy, en nuestra primera sesión, que vamos a hablar de drogas, su prevención y su abordaje, y de igual manera en los próximos cursos con otras especialidades para abordar otras problemáticas de manera puntual que nos favorezcan en el trabajo con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición de vulnerabilidad y que presentan problemáticas asociadas, en este caso de hoy, al consumo, uso, abuso de sustancias psicoactivas. Entonces, bienvenidos, muchas gracias y esperemos que sea un rato agradable, de impacto, de fortalecer conocimientos, de interiorizar otros nuevos. Como les decía ahorita Diana, es muy importante que ustedes puedan realizar las lecturas y los apoyos que se están enviando antes de tener este espacio de encuentro. ¿Por qué? Porque este espacio es bastante corto, puede ser muy sustancioso, sin embargo, pues estos temas son álgidos, a pesar que en el diario vivir estamos en contacto de este trabajo. Entonces es importante también la corresponsabilidad que cada uno tengamos como profesional en ingresar, hacer lecturas, indagar, seamos muy curiosos, para que así cuando lleguemos a este espacio ya formativo, presencial, en pleno, pues tengamos algunas herramientas y estemos contextualizados. Mi nombre es Nurielena Aguirre Vargas, soy pedagoga reeducadora, amigoniana, especialista en farmacodependencia y llevo trabajando con esta población y en este tema 26 años. Ya he compartido otros espacios acá por invitación del vice y de la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos. Algunas recomendaciones. No nos vamos a angustiar por tomar las notas, porque toda esta presentación les va a llegar a ustedes. Es mucho más importante que estemos atentos, que si surgen preguntas, tomen nota y al finalizar vamos desarrollando como esas inquietudes para que aprovechemos este momentico.
También al correo, pues ustedes pueden enviar sus inquietudes, algunas necesidades, para que podamos avanzar y ampliar algunas cosas que pueden quedar cortas por los tiempos. Sin embargo, pues está organizado de tal manera que se cumpla con el objetivo. Entonces, no siendo más, gracias, espero de su atención, de su dedicación, de su curiosidad. Es posible que algunos ya hayan estado en espacios como estos, de pronto compartiendo conmigo, sin embargo, esto está ya actualizado a hoy incluso teniendo en cuenta la pandemia. Entonces, vamos a avanzar. Para hablar nosotros de drogas, el objetivo es poder identificar nosotros herramientas para el abordaje respecto al tema de uso y abuso de sustancias psicoactivas. Para llegar a esto necesitamos contextualizarnos acerca de conocer un poco acerca de las drogas, su clasificación, sus efectos, su historia. Entonces es posible que durante este recorrido digamos, bueno, pero yo necesito son estrategias y herramientas para abordar un usuario que está presentando consumo o abuso de sustancias. Entonces es importante conocer esto para poder llegar a la creación de herramientas y estrategias que también, yendo en el final, pues voy a ser muy puntual en esto. Entonces, ¿qué es una droga? Vamos a arrancar como contextualizándonos en eso. Es toda sustancia que se introduce en el organismo, que al ser introducida genera cambios, produce cambios en cuanto a la percepción, las emociones, el juicio o el comportamiento. Esta sustancia es susceptible de generar en la persona que la ingesta una necesidad de seguirla consumiendo. Ese es el concepto de droga. Entonces, si vamos mirando, no existe que la droga como tal, sino las diversas sustancias, inclusive de índole farmacéutico, médico. Si yo necesito tomarme un medicamento prescrito por mi médico para que mi corazón funcione adecuadamente porque presenta una inconsistencia, pero yo me la tomo dosificada, con una prescripción, con unos horarios, pues seguramente que lo que va a hacer es nivelar el funcionamiento de mi corazón. Pero si yo no necesito esa sustancia y yo hago la ingesta, pues me va a generar una alteración en mi organismo. Entonces, las sustancias pueden ser más o menos adictivas de acuerdo a las formas en que cada persona la consume. Entonces se tienen muchos mitos respecto a esto, que vamos a ir hablando un poquito de eso cuando hablemos de historia, y muchos prejuicios frente a las drogas, que es importante tener apertura, ir aclarando, ir conociendo un poco, porque a partir de ese conocimiento es que cuando nosotros hacemos una intervención en un usuario que presenta esta problemática, podamos saber desde dónde nos estamos parando para intervenir. Entonces, las drogas en general no podemos denotarlas como positivas o negativas, porque la pastillita para el corazón, pues es positiva si yo necesito la pastillita para que mi corazón funcione bien. Si no necesito, pues va a ser una pastillita negativa en mi organismo. ¿Qué pasa entonces con las drogas? Que puede dar lugar a variados tipos de situaciones más o menos problemáticas. Del significado que cada persona le pueda dar en concreto a ese uso de esa sustancia y a su entorno social, depende los efectos de esa sustancia en la persona. Bien, dependerá entonces que su consumo pueda resultar benéfico, y estoy hablando de fármacos, ahorita hablamos de otro tipo de sustancias, o puede resultar problemático. Creo que es posible que conozcamos que muchos de nuestros usuarios a veces utilizan medicación de índole psiquiátrica, como el Rivotril, para sentir unos efectos específicos. Pues si no la necesitan, pues van a generar una situación, un comportamiento, un resultado problemático.
¿Cómo se clasifican entonces las drogas? Se clasifican por tres características específicas, según su origen, según su legalidad y según los efectos sobre el sistema nervioso central. Las sustancias o las drogas, todas llegan al sistema nervioso central y generan una alteración o una nivelación de acuerdo a la necesidad de cada persona. Entonces, según su origen existen dos, naturales, en este caso la coca, la marihuana, o sintéticas, que ya son las de procesamiento químico en laboratorios. Se clasifican también por su legalidad. Entonces, legalmente tenemos el alcohol, el cigarrillo y los fármacos, que son legales con la prescripción médica para cualquier persona que la necesite. Y las drogas ilícitas, como la marihuana, la cocaína, la pasta base, las anfetaminas y otros. En estas también aparecen los estimulantes, como los solventes, y ahí conocemos, por ejemplo, el uso de los inhalantes, aquí en Colombia el boxer, en otros estados, en otros países, se puede llamar de otra manera, pero son esas sustancias de orden químico que al ser inhaladas o ingestadas en el organismo también generan un efecto. Y pueden estar legales o ilegales, porque si mandamos a alguien a la tienda, al supermercado, a la ferretería, a que vaya y compre un tarro de cola, un tarro de boxer, pues seguramente a un muchacho no le van a poner problema por comprar eso y está legalizado. Pero la ingesta de esa misma sí ya se convierte en una ilegalidad en el usuario, en la persona. Y también la tercera forma de clasificarlo es según sus efectos en el sistema nervioso. Entonces, hay tres formas que impactan las drogas en el sistema nervioso. Están las estimulantes, las depresoras y los distorsionadores. Depende de la sustancia, genera un impacto en el sistema nervioso central y genera pues una forma de que ese cerebrito empiece a funcionar de acuerdo a lo que ha consumido. Aquí se mezcla mucho la personalidad de la persona con el tipo de sustancia, ¿sí? Si yo soy una persona que soy activa, que soy expresiva, que se me facilitan las habilidades sociales y consumo una droga estimulante, pues es una bomba de tiempo, ¿cierto? Y si yo soy una persona que me cuesta hablar, que me ensimismo, que me aíslo, que soy insegura, temerosa y tomo drogas depresoras, pues es una bomba de tiempo. Las distorsionadoras, a cualquier tipo de personalidad, pues les genera la distorsión de la realidad, ¿cierto? Unas más que otras, porque las sustancias no necesitadas en el organismo, no administradas adecuadamente, dosificadas, y en este caso estoy hablando de orden farmacéutico, o más adelante vamos a hablar especialmente de la marihuana y sus efectos curativos, pues si no lo estoy haciendo como se debe, pues va a distorsionar mi realidad, va a distorsionar mi comportamiento, mis relaciones sociales y otras cosas. Si en algún momento sienten que voy muy rápido o hay dudas, tomen notica y al final hacemos un conversatorio sabroso donde preguntemos, opinemos, manifestemos. La idea es que el tiempo nos alcance, por eso también les insisto en que todo esto ustedes lo van a tener, está de fácil comprensión, entonces pueden acceder a ese material. Bien, también otra forma de clasificarse es según los efectos sobre el sistema nervioso, como les expliqué ahorita. Entonces, las drogas estimulantes, como las anfetaminas, las de síntesis, el éxtasis, la pasta de base, el crack, la nicotina, todas estas estimulan el cerebro, el sistema nervioso central, que el sistema nervioso central es el que coordina en nosotros las emociones. Por eso, les voy a dar un ejemplo del alcohol, es posible que lo repita cuando hable del alcohol. Existen personas o borrachos que se ponen o tiernos como Winnie Pooh o lobo feroz, depende el impacto que tenga, porque el alcohol genera desinhibe a la persona en sus emociones.
Entonces la persona se puede sacar todo ese afecto que tiene reprimido, pero que estando en sano juicio no lo logra, o todas esas rabias que tiene guardadas y que estando en sano juicio no lo logra. Entonces desinhibe todas estas emociones, sentimientos que tiene ahí represados, los desinhibe, y por eso muchas veces vemos socialmente como personas dicen, yo después de 3 traguitos sí bailo. Antes, no, porque bailo con los 2 pies izquierdos, ¿cierto? Entonces le genera esa desinhibición y a nivel social le agrada y porque ha generado un impacto en su sistema nervioso central. Las que distorsionan, pues los alucinógenos, como el peyote, los hongos y todos los derivados del cannabis, los inhalantes, las acetonas y demás. Esto lo que hace es un impacto y distorsiona la realidad, el comportamiento, el lenguaje. ¿Qué pasa? Cuando una persona está bajo efecto del consumo de alguna de estas sustancias, pues pierde el 100% de su realidad, de su autocontrol, y muchos alternan también con un comportamiento que se llama manipulación, que todos los seres humanos lo practicamos, solo que unos más que otros, solo que unos con personas específicas, otros en general. Entonces, a veces las personas que consumen suelen manifestar no me acuerdo de nada. Y eso puede que sea en espacios que generan lagunas, pero sí se acuerda de algunas cosas. Es importante que lo tengamos presente porque uno dice, no, claro, no se acordó de todo lo que hizo. De pronto también está sirviendo el usar ese prejuicio para no asumir la responsabilidad. Todas las sustancias ingestadas en el organismo se pueden eliminar, pero nunca en su totalidad. Por eso hablamos que el uso o el abuso de sustancias psicoactivas, el tener una adicción, es una enfermedad incurable. Entonces ahí uno como profesional a veces entra en controversias. Pues si es incurable, no se va a motivar la persona a cambiar. Entonces yo les pongo un ejemplo de la diabetes. Cuando una persona tiene diabetes, es incurable, pero es manejable. Depende su compromiso y su responsabilidad, la maneja y aprende a tener un estilo de vida restringido de algunas comidas, pero un estilo de vida más saludable que si no se cuida. Eso pasa con las drogas. Todas las sustancias psicoactivas ingestadas inadecuadamente en un uso o en un abuso no necesario se pueden eliminar hasta en un 70% cuando se presenta la abstinencia a seguir consumiendo, una buena alimentación, ejercicio para eliminar a través de la sudoración o del cumplimiento de necesidades básicas de la orina y de las necesidades básicas, pero además, paralelo a esto, con un proceso terapéutico. La única sustancia que no se elimina en ningún porcentaje es el inhalante Boxer. Este llega y se adhiere a la corteza cerebral y en algunos casos al intestino, y este no se elimina en ningún momento. Esto para que lo sepamos cuando estemos en intervenciones de aprendizaje con nuestros usuarios, que nos pregunten o que podamos explicar esto. Entonces, un resumen cortico de esta primera parte. Las drogas pueden alterar el funcionamiento cerebral de 3 maneras, ¿cierto? Estimulando, haciendo funcionar el cerebro más rápido y la persona se siente alerta, eufórica, activada, está más activo, motriz, estimula, su corazón está bombeando sangre delicioso, ¿cierto? Entonces se pone estimuladito. Y si es una persona que es de personalidad depresiva, aislada, que le cuesta y prueba esto, pues se va a sentir en la gloria. Si es alguien muy aceleradito y consume algo, un depresor, pues lo va a nivelar y se va a sentir más placentero. Esto es importante que sepamos uso y abuso de drogas versus tipos de personalidad. Porque de acuerdo a la personalidad, también las personas se van casando o van eligiendo la sustancia. Estoy hablando de las personas que generan un contacto inadecuado con las sustancias y que por ende pueden generar una adicción a estas. Y perturbadoras, porque el funcionamiento cerebral, esto es, se altera, ocurren reacciones anormales, alucinógenas,
con delirios, entonces ahí sí ya digamos que la persona pierde su control y es de alto riesgo estar en contacto con otras personas. Por eso es importante que cuando nosotros hablamos de esto y de intervenciones pedagógico-terapéuticas con nuestros niños, niñas, adolescentes, sepamos si lo vamos a trabajar desde la prevención o desde la intervención de un tratamiento. Y también tengamos mucha claridad que durante la explicación voy a estar dando este tipo de tips, mi alcance para yo intervenir. Cuando hablamos de herramientas es también poder entender cuál es mi alcance, desde dónde arranco y hasta dónde puedo llegar. La idea es que ustedes hoy, después de este espacio, más la curiosidad que tengan, más la experiencia que tengan en sus trabajos y demás, puedan entender, yo puedo hacer un abordaje inicial, yo puedo ya hacer unas intervenciones que apunten a este objetivo o a este otro, sin desconocer que el tratamiento de sustancias psicoactivas debe ser a través de una especialidad, porque ahí también podemos nosotros tener una falla cuando quiero hacer una intervención y no tengo la experiencia. Bien, vamos a hacer un alto en el camino. En este momento la idea es poder hacer estas pausas para no cansarnos tampoco, y después de esta primera parte vamos a entrar a la plataforma, vamos a entrar al chat, me dice acá Dianita, es el soporte técnico acá de apoyo. Vamos a entrar al chat, vamos a encontrar un pretexto sin angustia, con tranquilidad, desde lo que sepamos, con toda la disposición, y vamos a responder esas 5 preguntas que hay ahí, de las cuales ya contextualicé algunas, pero con toda tranquilidad lo que usted considere que conoce de eso. Entonces vamos a dar exactamente 7 minutos para responder el pretexto. Entonces, por favor, vamos a ingresar al chat del Zoom, ahí está el pretexto, y vamos a responder esas preguntitas, son abiertas, ya tienen algo de encuadre de lo que ya avancé, las respondemos y 7 minutos exactamente retornamos. Bueno, entonces vamos a dar continuidad. Ya hicimos nuestra pausita activa y seguimos. Vamos a hablar de las características de las principales drogas que conocemos que nuestros usuarios están en contacto, o a nivel general las personas pueden entrar en contacto. Tenemos la hoja de coca, esta cambia los nombres de acuerdo pues al país y de acuerdo también a las mezclas que hacen pues en los diferentes sitios. Nosotros acá la conocemos como hoja de coca y conocemos el clorhidrato de cocaína o el crack. Entonces, al hacer mezclas con otros químicos, esto pues va cambiando el efecto en el sistema nervioso de las personas y por ende pues su comportamiento y su deterioro y sus consecuencias. Entonces, en algunas no me voy a detener tanto, pero esto es a manera de información general para que nos contextualicemos, porque a veces no sabemos la generalidad de esto, y en nuestro día a día si estamos expuestos, abocados a que nuestros usuarios tienen necesidades, a veces nos quedamos un poco cortos. Este es como los tratamientos que recibe la hoja de coca desde su naturaleza, las mezclas que le pueden hacer las personas que lo hacen y cómo se va presentando pues ya para la ingesta. ¿Cuáles son las generalidades de la cocaína en especial? Entonces, algunas sustancias derivadas con contenido de cocaína, como la benzocaína, la lidocaína, la procaína. ¿Por qué? Porque tienen alto contenido, la coca tiene alto contenido anestésico, al igual que la marihuana. Por eso, más adelante que hablemos de marihuana, vamos a hablar como de esos efectos medicinales. Y cuando hablemos un poquito, a grosso modo, de la historia de las drogas, porque también es importante no desconocer esa historia. Entonces, en la cirugía
en cirugía moderna se utiliza como un anestésico local y cuando se adquiere de esta manera a través de laboratorios certificados, legalizados, pues es legal, ¿no? ¿Qué hace entonces? Uno de los efectos de la cocaína aumenta la energía, la capacidad de trabajo, la elevación de la tensión arterial, la taquicardia. Históricamente, nuestros antepasados indígenas mambeaban la hoja de coca, porque en ese tiempo no había Transmilenio, ni metrocable, y ellos tenían que caminar distancias muy largas, entonces hacía que ellos tuvieran mayor resistencia a esas jornadas laborales y también lo utilizaban como espacio religioso, ¿sí? Y en espacio religioso, pues como genera alucinaciones y demás, aparte de amar la naturaleza, el sol y la luna, pues también después de mambear coca, pues amaban al dios sol, a la diosa luna, al agua, al aire y demás. Eso se ha ido transformando también con nuestra sociedad, nuestras culturas, nuestra transformación y todo eso. Las drogas han existido siempre. ¿Qué ha cambiado? Las formas de ingerirla, las combinaciones, la parte química y toda la cultura que gira alrededor de esta. ¿Sí? Potencia mucho a la persona cuando se está bajo efectos del alcohol. Conocemos aquí en Colombia comúnmente como un pericazo, que es un derivado de la cocaína, como el puncho de la cocaína, porque pasa como el café. El mejor se exporta y lo que no sirve de mucho se queda para el consumo. Entonces, un pericazo lo que hace es que corta, es tan fuerte que corta el efecto que ha generado el alcohol en el sistema nervioso central de la persona. ¿Bien? Los efectos del consumo, entonces, de la coca: sensación de desempeñar un trabajo físico duro durante largo tiempo sin fatigarse. A veces tenemos largas jornadas laborales, pero terminamos fatigados. Mayor vigor, mayor capacidad para trabajos más pesados, y hay una sensación placentera de sentirse en la cima del mundo, de placer. Las drogas sí generan placer. Los seres humanos somos por naturaleza hedonistas, dados al placer, pero cuando queremos evadir realidades y centrarnos solo en el placer, podemos tener complicaciones de lo que utilizamos para lograr el placer. Hay placeres que son deliciosos y necesarios en la vida, que son manejables, y hay placeres que es mejor evitarlos, como el consumo de drogas. Otro placer es comer, pero si cruzamos el límite de estar comiendo, se nos vuelve una problemática. Recordemos que una problemática es la repetición de un comportamiento que me afecta y que afecta a personas de mi alrededor. Eso es una problemática, esa repetición de una conducta, de un comportamiento que me hace daño y le puede hacer daño a los demás. Con el consumo de la coca hay una sensación física inmediata de querer volver a tener ese vigor. Entonces, si usted tiene es como cuando tú bailas en una fiesta con alguien con quien te entiendes bailando, además huele delicioso y además te agrada. Entonces se acaba la canción, uno se va a su espacio, la persona también, y uno quiere que salga otra canción para que regrese y volvamos a bailar. Como es tan placentero, ya el cerebro tiene esa información de placer y quiere repetir. Para identificar algunos efectos ya de índole orgánicos, entonces la pupila se dilata, entonces la persona presenta una miadrasis y hay una disminución de la sensibilidad del frío, entonces la persona está calientita, entonces es placentero. Hay un relajamiento muscular, aumento en la presión sanguínea, aceleración de la frecuencia cardíaca, y hay una falta de apetito, ¿sí? Hay una falta de apetito. Entonces, digamos que con estos síntomas, pues no es que si alguien tiene frío, está cansado o acelerado, ¿será que ya metió coca? ¿Sí? Porque son más factores los que tenemos que evaluar, es la parte orgánica, la parte comportamental, y seguramente van a haber otros antecedentes para uno poder asegurar o dudar de que una persona pueda estar bajo efectos de esta sustancia.
Obviamente al llegar al cerebro pues genera unos cambios también en su comportamiento, en sus sentimientos, en sus percepciones. Entonces son los síntomas psicológicos. La persona cuando consume coca siente que lo están persiguiendo todo el tiempo, está paranoide, escucha cosas que me digo, entonces se puede poner muy agresivo porque piensa que lo están agrediendo, o muy tierno, o sobrepasarse con alguien porque escuchó que le dijo tú me gustas y resulta que uno no ha dicho nada. ¿Cierto? Es una persona que se pone inquieta, que se le ve la ansiedad, habla muchísimo, muchísimo, ¿sí? Tiene comportamientos o actitudes de excitación, de estar romántico, alborotado, euforia, le cuesta mucho conciliar el sueño y depende de la dosis, que aquí va otro dato importante de nuestro espacio. Hay un mito, un prejuicio. Cuando nos dicen sobredosis, pensamos en altas cantidades. Sobredosis pueden ser pequeñas cantidades. ¿De qué depende determinar una sobredosis en una persona? De su nivel de tolerancia al consumo. De pronto hay personas que se adaptan al consumo y toleran muchísimo perico. Y resulta que yo, Nuri, solo me metí un pase y mi organismo no lo aguantó y tuve una sobredosis. Cuando le dicen sobredosis, uno ya se imagina, mejor dicho, o sea, una libra, media libra, ¿cuántos gramos? Puede ser en una cantidad mínima, pero no sabemos el impacto en el organismo. Es uno de los peligros latentes del consumo de sustancias psicoactivas. Esto también puede pasar con alcohol y ha pasado, ya está comprobado y hay investigaciones que han arrojado resultados que también se ha presentado sobredosis de marihuana, porque a veces también los prejuicios, pues la marihuana como es más natural, es una hierba, sobredosis de marihuana con un cigarro de marihuana. Comparemos la cantidad en un cigarrillo y alguien se consumió un cigarro de marihuana y cuando le hicieron su autopsia y verificaron, no tenía ninguna enfermedad, no tenía, lo único que encontraron en el organismo fue una cantidad mínima de marihuana. Entonces, por eso es que dicen la mata que mata, porque sí mata. Pasa es que nos confiamos, los chicos se confían, generan esa tolerancia a esas sustancias, pero también puede pasar que alguien no genere la tolerancia y su tolerancia sea tan baja que presente una sobredosis. Bueno, entonces este es un resumen ya de los efectos de la cocaína y los trastornos asociados. Algunas imágenes de la pupila dilatada, o de pronto se han ido a optometría, oftalmología, cuando dilatan la pupila, esa bolita negra se pone gigante, gigante, así como está en la foto, tenemos problemas dentales, y esta es la imagen de un cerebro cuando está normal y cuando ha sido afectado por consumo de cocaína. Puede no pensar cuánto consumió para tener así lo que acabé de decir. El impacto es diferente en cada uno de los organismos. Es totalmente diferente. Así como hay personas que la lactosa le hace daño y otras que no, igualito pasa con las sustancias psicoactivas porque cada uno de nosotros somos totalmente diferentes. Las personas que usan o abusan sustancias, además de afectarse, pues esto que estamos hablando, el cerebro, el aprendizaje y demás, la gran mayoría, por no decir que todos, presentan problema visual. Este es uno de los sentidos que se afecta muchísimo con el consumo inadecuado de sustancias. Esto también es de la base de coca. Algunos efectos inmediatos como locuacidad, que es la expresión exagerada de afecto, la aceleración del pensamiento, disminución del apetito, se siente seguro, pero esta seguridad pasa muy rápido, por eso se genera la adicción, porque yo quiero sentirme más seguro, entonces necesito, pero ya no es la misma cantidad, sino un poquito más y cada vez más y más y más. Es como un enamoramiento, ¿cierto? Y uno quiere hablar con la persona y quiere hablar más y quiere hablar más y quiere hablar más. Así pasa con este tipo de sensaciones placenteras. Vamos a hablar del alcohol. Y en el alcohol es importante que todos sepamos que el alcohol y la nicotina son las puertas de entrada para otras sustancias. Estas dos, que son legales,
legales para una persona mayor de edad. Para una persona menor de edad, siempre va a generar 3 veces más daño que una persona cuando ya ha terminado su proceso de crecimiento y desarrollo. Una persona que no ha terminado su proceso de crecimiento y desarrollo, que más o menos va hasta los 18 años, pues va a afectar mucho más si consume alcohol o cigarrillo. Y a más temprana edad que se inicie el uso o abuso de sustancias, va a ser más difícil la superación de esta problemática. La etapa dentro del ciclo vital que está comprobado que ha sido más difícil de que luego de presentar consumo de sustancias pueda rehabilitarse es la etapa de la adolescencia por el daño causado. Del alcohol ya hablamos un poquito, sin embargo, entonces, en su denominación común, el etanol se puede considerar como un producto psicoactivo con acción reforzante positiva. Entonces, al que le cuesta la habilidad social, se toma unos aguardientes, cualquier alcohol que elija, o cerveza, o lo que haya a la mano, y pues se va a desinhibir, porque esto desinhibe todas las emociones y potencializa las habilidades sociales. Y si tiene buenas habilidades sociales, pues lo desborda. Y es posible que busque otra sustancia para bajar el nivel. Sin embargo, el alcohol está dentro de la clasificación de depresores. Uno dice, pero ¿cómo así? Si uno se toma sus tragos y se pone más chévere, pero al otro día usted está vuelto nada. Sus tristezas, sus melancolías, además el recuerdo de los comportamientos y eso a nivel social, la timidez, la vergüenza y demás por algunas situaciones comportamentales o expresiones verbales que usted realizó bajo el efecto del alcohol. Ocasiona efectos tóxicos tras la ingesta, por eso son los guayabos. Pero como durante la ingesta genera placer, entonces pareciera que esa sensación del consumo del alcohol es comparado cuando se tienen hijos. Duele mucho, pero se repite, porque es un dolor que se puede olvidar por el placer que genera luego, ya cuando uno tiene su hijo. La Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, considera el alcohol una de las drogas causantes de dependencia que además está altamente institucionalizada, porque culturalmente, y hablemos de Colombia, sin desconocer otras culturas, se celebra porque sí, por si acaso o porque no. Entonces nosotros tomamos alcohol si nos deprimimos, tomamos alcohol si estamos contentos, hacemos el bautizo del bebé, que ni entiende qué está pasando, pero brindamos alcohol, pero si tenemos un conflicto tomamos alcohol, entonces es muy cultural. Hicieron el estudio en 5 países latinoamericanos y Colombia obtuvo el tercer puesto a nivel de pueblos, de cultura de pueblo, donde Cota, que queda acá en Cundinamarca, fue el tercer pueblo donde más se consume alcohol. Y esto, si lo miramos, está ligado a la cultura. Entonces, y con algunas labores está muy asociado. Y especialmente con las labores de índole social, con los eventos sociales. Entonces, una forma de socializar, ¿sí? Porque asado sin cerveza no es asado, porque fiesta sin el brindis no es, tanto que aquí en Colombia hay champing, que es sin alcohol para los niños, y uno desde ahí ya está formando una cultura de nosotros brindamos con champaña y ustedes con champing, pero que vayan aprendiendo a brindar de una vez. Los efectos del alcohol. De diferentes maneras se presentan, como les expliqué hace un rato, puede ser en un personaje muy tierno o en un personaje muy agresivo o en un personaje camuflado. Nunca me imaginé que esa persona fuera a ser así. Y a veces las personas que compartimos al lado de quienes consumen alcohol de manera más fuerte, entonces decimos tan chévere cuando toma porque se tranquiliza. Y justificamos la ingesta de alcohol. O a veces, bueno, por lo menos está saliendo a bailar y toma alcohol, pero no está consumiendo marihuana o otras sustancias. Es la cultura también de justificar. Recuerden que el consumo de alcohol y cigarrillo es ilegal para personas menores de edad. ¿Sí? Prohíbase su venta. La acción está relacionada con la concentración de alcohol. ¿Qué quiere decir eso?
que no causa el mismo efecto tomarse un whisky con una concentración de alcohol o una cerveza. O otro trago, depende de la concentración de alcohol. De pronto acá con el aguardiente pasa que las personas buscan cuántos grados de alcohol tienen. Uy, no, pero ese tiene 7, ahí perdemos la plática. Ah, mire, este tiene 17, servimos menos, pero nos causa un efecto. Entonces la concentración de alcohol, para saber el efecto, también cuenta. Si la concentración de alcohol entre más inferior, pues la sensación es diferente, ¿cierto? Y puede generarnos autoengaño de que consumí poquito, no me hizo daño y sigo repitiendo. Entonces su organismo está en un proceso de tolerancia para identificar el uso y abuso de sustancias y una adicción. Tiene 5 etapas, ¿sí? Tiene la etapa del consumo social, tiene el uso, el abuso, la adicción crónica y la etapa final. Son 5 etapas. Eso sí pueden tomar notica. De esas 5 etapas, ¿cómo sabe uno en qué etapa está la persona? Primero, por la cantidad que ingesta. Segundo, por la frecuencia. Y tercero, el consumo de cigarrillo y alcohol. Cuando pasa uso, además del cigarrillo y alcohol, empieza a experimentar con una tercera sustancia, que en la generalidad es marihuana. Quiere decir que cuando una persona no ha pasado por el proceso de alcohol y cigarrillo y tiene una experiencia, por ejemplo, con marihuana, es muy posible que tenga una mala experiencia y ahí quede y no vuelva a repetir. Son mínimos los casos que tienen malas experiencias. De un 100%, el 95% tienen experiencias agradables en su momento, que por eso es que tienden a repetirlos. Entonces, para determinar en qué etapa está una persona, en qué nivel de consumo está, miramos la sustancia, la frecuencia, la cantidad y obviamente unos comportamientos asociados a esto. Porque también hay otro mito del consumo funcional. El único consumo funcional es el consumo prescrito por una necesidad de salud. De resto, tú puedes funcionar, pero tu consumo no es funcional, porque igual te estás acabando tu sistema nervioso central, estás alterando tus sentidos, tu realidad, y te estás generando una adaptación a estar bajo ese efecto para estar placentero, y cuando no lo tienes van a haber unas reacciones. Los efectos clínicos inmediatos del alcohol, depende de la cantidad. Al principio se empieza de a poquito, pero como es depresor, no excitante, entonces el sistema nervioso le va pidiendo más, porque, bueno, usted está metiendo algo, algo pasa acá, pero eso no me llena. Como en fotografía, dame más, ¿cierto? Se produce una conducta instintiva, un comportamiento espontáneo, un estado de ánimo elevado, una disminución de ansiedad, dando una sensación de confianza en sí mismo y mayor osadía. Entonces ahí viene el ejemplo de, ya cuando están con sus tragos encima es más fácil que bailen, que se suba uno a la mesa, que haga concursos, que sí, se pone muy extrovertido, pero al otro día está deprimido. Se produce mucha locuacidad, que es la expresión emocional, y una pérdida del control emocional. Entonces sus emociones están tan afectadas que usted ni sabe qué es lo que está sintiendo, ¿cierto? Y su capacidad autocrítica y objetiva pareciera que nunca hubiera tenido eso. Entonces, creo que la mayoría hemos pasado de pronto la experiencia de tener un estado de ingesta de alcohol donde se cruza el límite, ya uno no habla bien, no se mueve igual, entonces esos sentidos empiezan a estar afectados, ya uno tiene que, no sabe si mira o sospecha, ¿sí? Y ya está en una afectación motriz, mental, ya tiene una distorsión también de esa realidad que está viviendo en ese momento. Por eso yo les decía al principio que las distorsionadoras, hay muchas que están ahí dependiendo el momento de ingesta. Las alteraciones psicosociales, ahí les va a quedar la imagen para que repasen, algunos las conocemos. Las manifestaciones físicas, pues es la pérdida del autocontrol,
el malestar generalizado, vómito, visión borrosa y otras. Acá tenemos una imagen algo fuerte sobre un hígado sano y un hígado con cirrosis por ingesta de alcohol. Vamos a hablar de la marihuana, porque esta genera una alta... Está comprobado que la marihuana genera mayor dependencia psicológica que física. Es más fuerte trabajar nuestro pensamiento que a veces controlar nuestro cuerpo. Entonces, potencializa un estado de éxtasis, de tranquilidad, una sensación placentera y también genera mucha compulsión psicológica por la idea de la misma. Entonces, la marihuana la encontramos en cremas, en pastillas, en té, pero esta es una forma de uso diferente a la que estamos hablando hoy, que es a generar una adicción al uso inadecuado de esta sustancia, que es de la mata, es seca, armada en cigarrillo, fumada, sin prescripción, sin necesidad, lo que hace es una alteración. Algunos derivados de la marihuana, que esa también es como la parte de laboratorio, y ya la creatividad de las personas. Hay chicos que han hecho, lo sabemos, digamos, un pastel de marihuana, entonces pues así socialmente también embolatan, manipulan y guardan un poquito la imagen cuando no quieren evidenciar que tienen consumo de marihuana. Y otras de índole medicinal, aceites, cremas y otros. Las vías de administración. Entonces, puede ser inhalado, fumado, masticado, ¿sí? En su generalidad, entonces, por vía oral o inhalado. Lo usan más inhalado, pero la creatividad los ha llevado a los consumidores a utilizar también la vía oral, como les dije ahorita, en alimentos o en medicaciones, para también camuflar ese consumo. Recuerden que eso está legalizado, pero pues con toda una prescripción y unas necesidades. Vamos a hacer la segunda pausa activa, vamos a mirar este video, no nos demoramos y damos continuidad. Gran parte de la población tiene una imagen muy definida de lo que representa una adicción. Todos parecen conocer sus causas y el impacto que tiene en la sociedad. Incluso nos han enseñado a castigar y excluir a todos los que sufren esta condición, supuestamente porque las sanciones harán que se arrepientan y dejen de lado sus vicios. Pero ¿qué pasaría si te dijera que casi todo lo que conocemos del tema está mal? Hemos estado intentando erradicar el problema de la manera incorrecta. Asumimos que la adicción a las drogas es causada por los químicos que hay en ellas. Por ejemplo, si cualquiera de nosotros llegara a consumir heroína por 20 días seguidos, al día 21 ya seríamos drogadictos porque crearíamos una dependencia física, y para salir de ella se necesitaría un proceso largo de rehabilitación. Al menos esa es la idea que tenemos. Pero ¿qué pasa cuando un paciente es sometido a una cirugía delicada y necesita ser hospitalizado por varias semanas? El doctor le estará suministrando diamorfina, lo cual es lo mismo que heroína, pero más fuerte por su pureza. Entonces, ¿quiere decir que cuando lo den de alta se convertirá en un adicto? La respuesta es no. Esto simplemente no ocurre. La percepción que tenemos de la adicción proviene de una serie de experimentos que se realizaron a principios del siglo XX. El concepto era muy simple. Atrapas a una rata y la pones en una jaula con 2 contenedores, ambos con agua, pero uno tiene heroína o cocaína. ¿Y qué pasó? Casi el 100% de las veces que se realizó el experimento, la rata prefería el agua contaminada, se volvía adicta y regresaba por más hasta matarse de sobredosis. No fue hasta en los años 70 cuando un profesor de psicología, Bruce Alexander, se dio cuenta que había un problema con este experimento. La rata se encontraba aislada sin nada que hacer más que consumir la droga, así que intentó algo diferente. Construyó un lugar llamado Parque Rata. Básicamente era un paraíso para ellas. Tenían bastante espacio con comida, juguetes y más ratas con las que podían tener sexo. También colocaron los mismos contenedores, uno con agua normal y otro con el agua adulterada. Los resultados fueron sorprendentes. Rara vez tomaban el agua con la droga, y las pocas que sí lo hacían jamás lo hicieron de forma compulsiva.
Esto quiere decir que las instancias de sobredosis pasaron de ser de casi el 100% a 0%. Uno podría pensar que esto no aplica en personas, que solo funciona con animales, pero no es así. De hecho, hay varios ejemplos que se basan en los mismos principios, entre ellos la guerra de Vietnam. El 20% de todas las tropas estadounidenses estaba consumiendo mucha heroína y los ciudadanos se encontraban muy preocupados porque una vez que regresaran, las calles se llenarían de drogadictos. Sin embargo, hubo un estudio que siguió su progreso, y cuando la guerra terminó, se dieron cuenta que el 95% de los soldados dejó de usar heroína, simplemente pararon de hacerlo. Ni siquiera tuvieron que ir a rehabilitación. Ahora, si analizamos la teoría original en donde se plantea que los químicos que contienen las drogas son los que causan la adicción, simplemente no tiene sentido. El resultado obvio era que los soldados siguieran enganchados con la droga al regresar a su país. Por otro lado, si se compara con la teoría del profesor Alexander, encaja perfectamente. Si te ponen en una selva de un país extranjero en donde no quieres estar porque te pueden matar en cualquier momento, consumir heroína no suena tan mal. Pero el regresar a casa con tu familia y amigos es el equivalente de ser sacado de la jaula para ser llevado a una versión humana del parque rata. Un ejemplo más reciente es Portugal. El país tenía uno de los peores problemas de drogas en Europa. El 1% de la población era adicta a la heroína. Probaron una guerra contra las drogas y el problema solo empeoró. Entonces decidieron hacer algo radicalmente diferente. En el año 2000 despenalizaron las drogas y utilizaron todo el dinero que antes gastaban en arrestar y encarcelar a los drogadictos para así reconectarlos nuevamente con la sociedad. Les consiguieron un alojamiento seguro y un trabajo para que tengan un objetivo en la vida y una razón por la cual levantarse cada mañana. Claramente fue una idea brillante porque la adicción y el uso de drogas inyectadas disminuyó un 50%. Esto nos dice que necesitamos cambiar la perspectiva que tenemos sobre las adicciones. Su verdadera causa no es la droga en sí, sino el sentimiento de aislamiento y desconexión que tiene la persona. Si eres alguien que no tiene amigos, nunca sale de su casa y no tiene metas ni aspiraciones en la vida, lamento decirte que es casi imposible que superes tu vicio. Además es más complicado que nunca porque la forma actual en la que vivimos nos hace más vulnerables a la adicción que otras sociedades previas. Un escritor inglés lo llamó la era de la soledad. Es más fácil quedarse solo que en cualquier otra sociedad humana. La forma de conexión que ofrece el Internet es una burla, una parodia de las relaciones humanas. Los anuncios y la cultura nos entrenan para pensar que deberíamos perseguir la felicidad comprando, consumiendo y satisfaciendo nuestros deseos individuales en lugar de los de la comunidad. Los humanos tenemos una necesidad natural de conectarnos. Buscamos conexiones con los demás o alguna actividad de nuestro agrado, pero si no podemos lograrlo, ya sea porque estamos aislados o la vida ha sido dura con nosotros, buscamos una forma de conexión que nos proporcione el mismo alivio. Algunos ejemplos son la pornografía, los videojuegos, el cigarro, el alcohol, las apuestas o alguna droga. La guerra contra las drogas con la que hemos estado luchando por ya casi un siglo ha empeorado todo. En lugar de ayudar a la gente a recuperarse y reconstruir su vida, los hemos ido rechazando de la sociedad. La clave para salir de conexiones que no son saludables es formar conexiones que sí lo son. El opuesto de adicción no es sobriedad. El opuesto de adicción es conexión. Bueno, ahí para resumir un poquito de lo que estábamos hablando y sensibilizarnos a reflexiones interesantes que nos pueden aportar para cuando hacemos intervención. De no satanizar, sino buscar acercarnos, poder revisar la multicausalidad y trabajar en las problemáticas base, porque el consumo, la adicción a drogas es una consecuencia, no es la causa. Cuando lo abordamos desde la causa, pues no lo estamos haciendo bien. También ahí se dieron cuenta en el video que no solo se generan adicciones con las drogas, sino habló del juego, habló del internet. Ya hoy están estipuladas por la Organización Mundial de la Salud 12 adicciones, incluida, nos hemos vuelto adictos al sufrimiento, a las relaciones tormentosas, a las compras, al sexo, a la masturbación, a las drogas, entre otras. ¿Cómo se determina la adicción? Cuando se cruza la línea y se descuidan las responsabilidades, cuando empiezan a afectar mis responsabilidades. Y veíamos también ahí la importancia de enfocarnos en los contextos.
en brindar cercanía, habilidades sociales, comunicación asertiva, formación en valores. Cuando decimos herramientas para abordar esto, no se centre en el consumo, empiece a potencializar los recursos que tiene esa persona, es estructurar esas metas, ese proyecto de vida, esos placeres saludables para que el consumo de sustancias abusivas empiece seguramente a disminuir. No vamos a salvar el mundo, pero sí podemos generar un impacto en algunos de nuestros usuarios si sabemos abordar de forma muy básica este tipo de adicciones, como lo es a las sustancias psicoactivas. Esto es importante que sea secuencial, con objetivos y con una planeación, que podamos en los diálogos que tenemos interventivamente con nuestros usuarios, poder lograr determinar, y eso sería, digamos, que otro momento de capacitación, yo no sé si a través existe esta plataforma u otros espacios o por curiosidad, que podamos aprender a identificar las problemáticas base y el manejo de problemáticas, porque al haber un afrontamiento de esas problemáticas conductuales, psicológicas, afectivas, de manera integral, va a haber una disminución del consumo porque la persona puede lograr sentirse más satisfecha y disminuir. Estructurado, secuencial y reconociendo algo que les decía yo al iniciar, y es nuestro alcance. Digamos que a veces pasa que cuando vemos tenemos estos espacios, queremos salir muy emocionados a rehabilitar todos los chicos o chicas que sabemos que consumen drogas. Seguramente tenemos la oportunidad de irlo haciendo desde cada una de nuestras áreas, porque recuerden que esto es una especialidad. Se debe conocer todo esto a fondo. Algunas conclusiones importantes. El consumo de cannabis en los jóvenes usuarios de la vida recreativa nocturna es muy alta, aunque ya se ha trasladado por estar legalizada en algunas dosis a la vida diurna, pero en la noche se consume muchísimo cannabis, muchísima marihuana, se asocia con esa cultura recreativa nocturna. Existe más de un 30% de consumidores habituales, lo que sugiere una asociación entre el consumo de cannabis y la participación recreativa. Más consumo de cannabis, mayor consumo de otras drogas, porque las puertas de entrada es alcohol, cigarrillo y como tercera droga, la marihuana. Y eso hace que haya mayor participación con amigos, especialmente en la noche. Normalmente el inicio de consumo de cannabis se da posterior al consumo de cigarrillo y alcohol. Y se observa mucha dependencia en los consumidores, especialmente psicológica. Les va a quedar ahí, lo del éxtasis es una droga sintética, porque quiero abordar un poquito la reseña histórica. Entonces, en Alemania, por Laboratorios Med, fue dentro de la reseña histórica, fue patentado como un supresor de apetito, el éxtasis. Estamos hablando del éxtasis. Nunca se llegó a comercializar legalmente porque ya en la década de los 50 se rescató con fines experimentales para realizar psicoterapias y hacer interrogatorios, que esto después pasó a ser ilegal. O sea, les daban esta sustancia, desinhibían una cantidad de cosas y en audiencias y eso hacían interrogatorios. Estamos hablando un poquito de la historia, ¿no? Entonces, los primeros consumos ilegales se detectaron durante los años 60 y 70 en Estados Unidos. Y eso generó que ese país inmediatamente propiciara su prohibición. Luego, Europa, con una fuerza cada vez mayor, lograron decomisar muchísima producción de pastillas de éxtasis, fueron incautadas, porque reconocieron que estaban siendo utilizadas de manera inadecuada. Digamos que, en conclusión, víctimas de nuestro propio invento, el hombre víctima de su propio invento. Vamos a hablar de algo que se llama el síndrome de abstinencia. Es que después de tener un consumo y querer parar, pues se van a tener unos síntomas
que se asocian con el pensamiento y la persona puede terminar pensando de necesito consumir nuevamente para evitar sentirme así, que pasa también con el alcohol. No sé si culturalmente han escuchado que para un guayabo bien fuerte tómese una cerveza fría. Sí, verá qué le pasa. Esto también se tiende a pensar con otras sustancias, lo cual es totalmente equivocado. Entonces, los síntomas en un síndrome de abstinencia, que es importante que los identifiquemos, porque nuestros usuarios a veces presentan esta sintomatología, entonces depresión, fatiga, paranoia, ansiedad, y la ansiedad se refleja en inquietud, sudoración, malestar estomacal, irritabilidad, ¿sí? Deseo intenso por consumir cuando la persona ya detecta que es abstinencia, no, yo necesito es trabarme, darme un pase, lo que sea para que me quite esto. Algunas definiciones de los trastornos del uso y abuso de sustancias psicoactivas. Pérdida del control sobre el consumo, digamos que ahí nos podemos detectar con lo que yo les decía de las 5 etapas del consumidor social, usador, abusador, adicto crónico y etapa final, ¿sí? Entonces, la frecuencia, la cantidad, el tipo de sustancia y los comportamientos asociados. Cada vez eso va avanzando. Cuando se tiene un consumo, un abuso, entonces ya el terapeuta o el especialista puede definir de acuerdo a su red de apoyo si necesita un tiempo de desintoxicación aislado y paralelo a esto un tratamiento terapéutico, o puede ir haciendo un tratamiento terapéutico con una muy buena red de apoyo, que es a lo que le estamos apuntando hoy en día los terapeutas. Es a menos institucionalización y a mayor afrontamiento e impacto en los procesos de rehabilitación, porque también pasa que en las instituciones no se cuenta con la especialidad o el conocimiento y podemos tenerlos allá desintoxicando orgánicamente, pero el proceso no es de alto impacto. El consumo diario, el deterioro social, la tolerancia, que les hablé porque se da la sobredosis, que tanto tolera una persona, y los niveles de tolerancia en todas las personas son diferentes y ante una sustancia es diferente. Yo puedo tolerar alcohol, pero no tolero aguardiente. Puedo tolerar marihuana, pero definitivamente no tolero el perico, y así. Y la abstinencia es cuando no tengo el consumo, cuando no estoy consumiendo, mi cuerpo reacciona, empieza a hacer una desintoxicación y empiezo a tener unos síntomas que se los expliqué anteriormente. Los factores predisponentes. Si bien es cierto que todos estamos expuestos a generar una adicción a drogas o otra adicción, como les dije ahorita, también hay unos factores que hacen que estemos más vulnerables a generar esto. Entonces, la herencia de tener un trastorno mental, haber sido víctima de violencia sexual, contar con un diagnóstico de hiperactividad o ser muy altamente impulsivo. ¿Por qué con estos diagnósticos? Porque una persona con hiperactividad a nivel social genera un impacto, a la mayoría de veces desagradable. Cuando encuentra que hay algo que le nivela eso, pues va a sentir placer y comodidad y es fácilmente vulnerable a entrar en una adicción de una sustancia. Rasgos de personalidad, como les dije, depende de la personalidad, también la persona se puede casar con X o Y sustancia, ¿sí? Baja percepción al riesgo, como a mí no me va a pasar nada, hablan mucho, yo sé hasta dónde llego, que eso se une con algo que se llama autoengaños del consumo, y yo lo controlo, yo sé cuándo lo dejo, yo sé hasta dónde llego, es mi vida, y unos engaños propios que se genera la persona para poder mantener el consumo. Alta impulsividad, búsqueda de sensaciones, las personas que les gusta demasiado la adrenalina, es posible que estén vulnerables también a caer en una adicción a drogas. Baja autoestima y baja tolerancia a la frustración. Recuerden que eso genera placer, alteración en el sistema, sacada de la realidad, entonces puede compensar esto que les estoy presentando. Dificultad para aplazar la recompensa, extroversión o la introversión. A las plataformas se les envió a los correos, por si no lo han hecho, los invito a que lo hagan. Hay una lectura de apoyo
y hay un video también para entender cómo el impacto a nivel cerebral, cómo se da la recompensa y cómo se generan las diferentes sustancias que hacen que sea más llamativo el consumo de sustancias. Los que no lo hayan todavía visto o leído, los invito que lo hagan. No es de mucho tiempo, pero sí es de bastante impacto al conocimiento frente a este tema. Factores de vulnerabilidad a nivel familiar. Entonces, para cuando intervenimos con familias, poder tener desde dónde pararnos para empezar a fortalecer esto. Entonces, la falta de supervisión de los padres o cuidadores en las actividades de los hijos, violencia intrafamiliar, ausencia de lazos familiares, la negatividad y rechazo por parte de los padres hacia los hijos o de los hijos hacia los padres, consumo de sustancias por parte de padres de familia, una disciplina autoritaria o una sobreprotección o una ausencia de disciplina evidenciado en falta de normas y responsabilidades. Escasez de tareas compartidas y de tiempo juntos en familia, problemas de comunicación y la inconsistencia en las normas, los límites poco claros. Las expectativas poco realistas sobre sus hijos, que genera autoengaños, él no va a hacer eso, él sabe hasta dónde, sabe cuánto me esfuerzo por darle lo mejor, él no se va a hacer daño, este tipo de pensamientos. Y una actitud indiferente o favorable con respecto al consumo. A veces hay tanto miedo y tanta angustia de reconocer que mejor hago de cuenta que no está pasando nada. Es importante también saber que los padres consumidores, así presenten una abstinencia, como hablamos al principio, de que esto es una enfermedad que no tiene cura, sino que tiene un manejo, la información genética queda ahí, se transmite la información genética en un 50%. Entonces, si yo tuve desde 3 generaciones atrás, entonces es posible que mi bisabuelo mambeaba coca, mi papá no lo hizo y yo tengo esa predisposición, y además de eso se presentan estos factores de vulnerabilidad, pues es posible que se empate esa predisposición y estos factores y se desarrolle una adicción de abuso de sustancias psicoactivas u otra adicción. Vamos a mirar un poquito este enfoque de recuperación o de rehabilitación. Entonces, desde el foco de salud hay que mirar el bienestar, la autonomía y el automanejo en los síntomas, o sea, hacer responsable a la persona, pero desde una cercanía, desde un diálogo, sin satanizar, sin entrar en crisis, y esta tranquilidad y seguridad se la debemos dar a las familias o a esa red de apoyo a partir de conocer esto. Digamos, cuando uno ya conoce, lo vamos a hacer como cuando uno va al médico y le dicen, su papá tiene diabetes y tiene hipertensión. Y uno, ay, ¿cómo así? Pero lo vamos a manejar. Vamos a hacer este tratamiento, vamos a trabajar desde la alimentación, desde el ejercicio, y entonces uno empieza a ver como la esperanza, así como en el parque que nos mostraban ahí en el video. Empieza uno a ver la esperanza, la unión familiar. Si no lo logramos, porque a veces los contextos de nuestros usuarios son difíciles, pues hay que potencializar a la persona. ¿Desde dónde? Desde los recursos. Siempre. Alguien algún día compartía en un espacio que todos los seres humanos tenemos recursos y tenemos cosas buenas. Que hasta el diablo, para ser diablo, tenía que tener inteligencia. Tiene que tener inteligencia para hacer sus diabluras. Entonces, siempre busquemos identificar los recursos, mirar el alcance de nuestra intervención, poder brindar tranquilidad en esa situación, comprometer a la persona y a su red de apoyo y comprometerme yo. Buscar ayuda en otros profesionales que conocen más del tema para asesorarme. Trabajo en colaboración con decisiones compartidas, incluso que, aunque sean difíciles. Esto entre el paciente y su red de apoyo. Tolerar cierto nivel de síntomas e incluso las recaídas o el contacto con sustancias, porque la recaída se da primero a nivel comportamental y después en contacto con sustancias. A veces erróneamente piensa, recayó porque tuvo contacto con sustancias y resulta que ya venía recaído en otros comportamientos que habíamos logrado superar y que se retrocedió, como la comunicación, las normas, los horarios, el no perder estilos de vida saludable que se han ido rescatando.
que esa sería como la postura pedagógica terapéutica en nuestros procesos. Generemos estilos de vida diferentes, saludables. Si no es con red de apoyo, potencialicemos la resiliencia y la capacidad y el deseo de estructurar nuestra vida diferente. Relaciones entre adultos de manera horizontal y no jerárquica, incluso desde nosotros como profesionales. No es que yo acá soy el experto y yo digo que es así, así es. No, eso así no fluye. Medicación, si llega a ser necesaria, porque otro prejuicio es que, pero va a dejar de consumir marihuana por consumir ahora drogas psiquiátricas, sale de una adicción para la otra. Ya sabemos y tenemos claridad en el concepto de que si es medicado, si es dosificado y si es necesario, pues nos va a ayudar. ¿Sí? Muy importante las habilidades y las fortalezas de la persona. ¿Sí? Es generar escenarios ambulatorios, comunitarios o en el hogar. Esto genera mayor impacto que estar enjaulados. Sin desconocer que también hay personas que necesitan un tiempo fuera, pero después dar continuidad al trabajo. O sea, antes de ese tiempo, durante y después. Un enfoque de estabilidad. El foco de control de enfermedad y síntoma. Relación jerárquica. Esto no nos va a garantizar, ¿no? Relación jerárquica entre el experto y el paciente, medicación a dosis que elimine síntomas. No está tan agresivo que déle otra pastilla. El experto es el que toma las decisiones, el paciente sigue indicaciones y obedece, y el papel de la familia lo definen los profesionales. En intervenciones terapéuticas adecuadas de alto impacto, ningún terapeuta da recetas ni soluciona nada. Orienta, media, indaga, negocia, pero es la persona o su red de apoyo las que deben construir el compromiso en qué van a cambiar, qué necesitan. Porque cuando se da de que el experto es el que le dice, ustedes necesitan es respetarse, no va a ser de alto impacto el ejercicio de que se respeten. Hay que llevarlos a cuestionarse. ¿Qué creen que necesitan para mejorar? Y que ellos construyan. Ningún terapeuta es saludable que pueda dar recetas o tomar decisiones por sus usuarios. Hasta aquí llegamos, el tiempo no nos da más, me pasé 10 minuticos. Tenemos el pretext, que no nos demoramos contestándolo, y, perdón, el post-test, discúlpeme. Espero que hayamos podido retomar algunos conceptos, sensibilizarnos para nuestra labor. Sin embargo, pues esto tiene muchísimo más para hablar, profundizar, por eso les dejo la curiosidad. Gracias por estar ahí atentos, no es fácil tanta información en tan corto tiempo, pero espero que haya sido de gran aporte en este momento para poder nosotros cualificar nuestra labor en el día a día con los niños, niñas y adolescentes que llegan muy vulnerables y que necesitamos restablecer una cantidad de recursos en ellos. Vamos a dejar entonces acá compartido el post-test, lo vamos a diligenciar y yo creo que unos 5 minutos. Igual podemos escribir en el correo o entrar a la plataforma algunas dudas que tengamos y podemos ir conversando también en otros espacios a través de lo virtual. Ya está compartido en el chat, entonces podemos ingresar para responder el post-test, por favor. Estamos en ese momento entonces llenando el post-test. Van a decir, pero son las mismas preguntas. Esa es la idea. Mira si afianzamos algún conocimiento, recordamos, clarificamos y podamos tener un acercamiento a todo esto diferente a cómo iniciamos. Bueno, quiero también en este momento agradecer especialmente el apoyo, acompañamiento, asesoría y toda la buena disposición a Diego Muñoz, a Diana Chirley Herreño por la invitación, a Alexandra, al vice, y obviamente no me puedo ir sin agradecer al padre Wilson y a la Universidad Católica de Milán por este espacio, por permitirnos seguirnos cualificando para el desarrollo de nuestra misión, por la invitación en este espacio, que podamos seguir fomentando espacios de capacitación y formación como estos que permiten un impacto en los niños, niñas y adolescentes. Además,
También aprovecho este momento para recordarles que el sábado 26 de marzo a las 9 de la mañana nuevamente nos conectaremos para abordar la sesión de parentalidad positiva a cargo de Abel Saraiva de Venezuela. Ese será nuestro segundo encuentro, donde ahí pues estaré como estudiante abordando también ese tema de parentalidad positiva, para que por favor lo agenden, estemos muy puntuales, con mucha disposición. Esto es un espacio maravilloso donde podemos realmente actualizarnos, potencializar, refrescarnos para desarrollar esta labor misional cada vez mejor y con mayor carisma. Entonces, un agradecimiento, Dieguito, Diana, Alexandra, Vice, Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, y a todos ustedes por este momento de compartir. El tiempo no nos da más, ustedes saben que tenemos también el tiempo limitado. Espero haya sido de aprendizaje, de reflexión, de curiosidad, porque esto es de trabajarlo en el día a día, entrar a la plataforma, ¿sí? Y para cerrar, entonces, solicitarle a 2 personas que nos puedan manifestar una evaluación, un sentir del espacio. Espacio pues muy, pues como de retroalimentación para nuestra labor, para nuestro quehacer, porque nosotros entendemos que parte de la población te presenta este tipo de problemáticas de consumo, y muchas veces pues tenemos un bagaje profesional, pero a veces no sabemos en sí, o de pronto nos faltan algunas estrategias o herramientas, y entender también que pues esto es una problemática de salud, que no todo se puede manejar con voluntad. Entonces a mí me pareció muy, digamos, provechoso el espacio, y pues agradezco por tenernos en cuenta. Dianita, muchas gracias. Le damos la palabra ahora a Lucía Guarnizo. Sí, señora, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues primero agradecer el espacio, agradecer pues el hacer parte como de ese conocimiento tuyo, pues que eres muy profesional en el tema, y pues teniendo en cuenta la población que nosotros trabajamos a nivel aquí del Club Amigos Soacha, pues no es un secreto que es una población que de un 100%, un 90% tiene dificultades de consumo. Y a pesar de que vivimos esa realidad día a día, pues en muchas ocasiones no tenemos como esas herramientas, ¿cierto? Porque pues siempre hay casos diferentes. Entonces sí es como agradecer el seguir fortaleciendo ese tema, el seguir brindándonos como esas herramientas que día a día sí o sí tenemos que seguir manejando pues con nuestros chicos, que no es una población fácil, pero añado digamos a lo que vimos en el video que compartíamos acá con mis compañeras, y es un video como tan reflexivo, donde vemos que más allá de la sustancia es como tantas problemáticas, la tanta carencia de afecto y de dificultades sociales se ven en el día a día, y digamos acá en el Club Amigos Soacha nos caracterizamos mucho por tratar de ser muy empática con cada chico, tratarlos con mucho amor, con mucho cariño, obviamente siempre basados desde el amor exigente, pero pues vemos que a partir de un saludo, un buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Dormiste bien? Ahí uno ya empieza a generar un cambio muy significativo en la vida de ellos. Entonces sí es como agradecer el espacio, y pues esperamos pues que esto nos siga ahondando mucho más en conocimientos en pro de los chicos, y pues de que la problemática se siga trabajando cada día más. Entonces muchas gracias por el espacio y ya. Muchísimas gracias, Lucía, muy amable. Asimismo, los motivo a que se animen a entrar a la plataforma, a curiosear, a corresponsabilizarse del aprendizaje, a indagar. Si se generan dudas y demás, lo podemos hacer, discutir, miramos las necesidades y vamos resolviendo a ver qué logramos. Pero eso también depende de esa curiosidad profesional, de ese interés. Ingresen a la plataforma, miren los videos, hagan las lecturas, revisen cuando ya Diego suba el video de esta primera sesión que tuvimos, repitan, lo evalúen, anoten sus curiosidades, digamos que esto es de mucho indagar. Y para conectar eso pues en las realidades que tenemos latentes en el día a día, de manera institucional, familiar, social.
Entonces, muchas gracias, muy amables. Hasta pronto.